Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Hola, profe, ¿viene usted? Bien, también. Hoy vamos a ver las había prometido hace tiempo que íbamos a ver un nuevo un programa para calcular la transferencia de calor por elemento finito. Nosotros habíamos visto ya la teoría, eh, una forma de ejecutar nosotros, hacer nuestros mismos programas en Excel. Y hoy día vamos a ver un programa comercial que es bastante fácil de usar y es gratuito. Así que vamos a hacer es muy intuitivo, así que vamos a hacer una pequeña introducción, o sea, una pequeña demostración. Yo creo que con eso eh, les va a ser suficiente para partir por lo menos. Se llama Term. Yo les voy a compartir, yo estoy usando la versión 5. Hay unas versiones más nuevas, pero no me acuerdo por qué específicamente no las estoy usando. Yo les voy a compartir un link para que tengan esta versión por lo menos. Si quieren pueden buscar las más nuevas, pero me parece que algo pasaba con ella. Es muy simple de usar. Eh, Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace uno? Dibuja el problema. Hay varias formas para dibujarlo. Vamos a partir dibujando cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, uno puede dibujar un polígono o un rectángulo directamente. Simplemente, ahí ya tengo mi material sólido. Si quieren, por ejemplo, hay varias cosas que uno puede hacer. Eh, Primero el material. Si ustedes se fijan aquí arriba, eh, dice que el material es aislante. Uno define los materiales. ¿Ya? Aquí hay una biblioteca de materiales y yo definí el aislante que era el poliestireno expandido. Este es un programa que se creó para calcular los perfiles de las ventanas, los puentes térmicos. Entonces, está más orientado a eso, pero eh, un- para facilitar ese tema, pero uno puede, puede adaptarlo, digamos, a cualquier problema. Por ejemplo, aquí es para simular las cavidades dentro de los marcos de las ventanas, pero aquí vamos a poner un material sólido, le damos la conductividad y la emisividad. Para irlos diferenciando, por ejemplo, en el dibujo uno le puede cambiar el color también. Por ejemplo, podríamos ponerle celeste a este. Y ahí hemos definido nuestro material aislante, principalmente con la conductividad. Eh, Otra cosa que uno puede hacer, por ejemplo, es, déjenme ubicarme, con esta wincha, medir, por ejemplo, lo que yo dibujé. Entonces aquí dibujé, esta longitud son 48,9 milímetros. Puedo medir en cualquier dirección. Y estas son 35,9 milímetros. O sea, dibujé un rectángulo de 48 por 36. Eh, Eso es como uno va generando el, el cuerpo, el sólido. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver, hay distintas formas de dibujar. Una es la que vimos acá. Voy a ahorrar esto. Otro, por ejemplo, es dibujar el polígono. Si yo quiero darle medidas más precisas, si ustedes se fijan abajo, están las instrucciones. Yo tengo que hacer clic sobre el primer punto y puedo darle las dimensiones. Yo con el teclado, por ejemplo, le pongo que quiero de 50 milímetros. Le pongo si es medida relativa o absoluta. Es relativa
respecto al punto inicial, y después con las flechas del teclado hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, yo puedo decirle para dónde dibuje esos 50 milímetros. En este caso lo voy a decir a la derecha. Entonces ahí dibuja la línea de los 50 milímetros a la derecha, y hay que hacer Enter para fijar esa línea. Después pongo, por ejemplo, 200 milímetros ahora hacia arriba. Hago Enter y ahí me queda, se me salió bueno, ahí se me salió un poco el rango. Bueno, y ustedes lo pueden completar a mano o como quieran, ¿ah? Yo puedo hacer un zoom para que tenga todo el dibujo que yo hice, ¿ya? Esa es la forma de los materiales. Yo tengo un material aislante, yo definí un par de... Hay muchos materiales que están definidos acá. Son más del área de las ventanas. Yo definí un par de materiales para hacer un ejercicio hoy día, también el hormigón, por ejemplo. Y esa es la forma que uno define los sólidos. Entonces yo si quiero agregarle... lo otro... es que cuando uno dibuja así a mano, o dibujo, como dije yo, defino un punto, ahí estoy dibujando el sólido completo, yo defino un punto, le doy las dimensiones, le digo hacia dónde quiere hacer la línea, y ahí me dice que no puedo porque entré en el otro polígono, digamos, ¿eh? La otra forma es que es más a mano, como uno lo hace como para hacer un bosquejo. Yo defino aquí el crosshair. Entonces, esa es una forma en que me hace, aquí hay que tener mucho cuidado con las uniones de los materiales. Si puede quedar traslapado, por ejemplo, o puede quedar separado. Si yo quiero tener varios materiales, entonces lo que hace esto es permitir, por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo. De todas maneras, abajo tengo las dimensiones. Voy a dibujar un rectángulo y si quiero dibujar un segundo rectángulo, por ejemplo, me hace, si ustedes se fijan, se mueve libremente, pero cuando llega un vértice como que se ajusta al vértice. Eso si uno no lo hace así, es muy difícil ajustarse a los vértices porque con el botón derecho del mouse uno puede hacer zoom y tiene que quedar exactamente alineado porque si no, el programa después no va a funcionar. Entonces, esa es una forma de poder hacer a mano alzada prácticamente un análisis preliminar. De ahí después, si necesitan medidas muy precisas, deberían hacerlo como la primera forma de que vimos. Entonces aquí voy a dibujar otro, por ejemplo. Ya es relativamente fácil hacer que se produzca una unión correcta entre los materiales. Después para el resto se recomienda eliminar de nuevo la vista esa porque es un poco molesta, por lo menos para mí. Entonces yo puedo aquí definir, este es el aislante, yo puedo decir que este es otro material, hormigón, por ejemplo. Y ahí tendría dos materiales unidos ahí de forma diferencial. Eso es en general, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Está todo claro? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo con un poco más de sentido. ¿Qué opinan, por ejemplo, qué piensan ustedes cuando aíslan una casa? ¿Es mejor aislarla por dentro o por fuera? ¿Qué opinan?
¿No opinan? Por Yo opino dentro. igual. Por un lado. ¿Ah? Por los dos lados y por dentro. Bueno, aquí vamos a poder ver qué es lo que es mejor. Entonces vamos a dibujar un muro de hormigón, por ejemplo, pensando en un edificio. Le voy a poner aquí el primer vértice, generalmente son de 100 milímetros de espesor, y hacia arriba, digamos, es muy largo, le voy a poner 200, digamos, por poner algo. Perdón, voy a hacerlo de nuevo. Bueno, algo pasó. Bueno, parte del... Bueno, más o menos así. Hay que manejarse un poco con este tema después. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la losa del piso? Vamos a poner, para que nos vaya haciendo los traslados, las uniones. ¿Qué pasa con la losa del piso? Veamos, por ejemplo, esa es la losa del piso. Voy a dibujar otro rectángulo. Supongamos eso. Entonces, vamos a dibujar primero una aislación por dentro. Entonces, vamos a, por ejemplo, poner acá unos 50 milímetros de aislación. Eso uno lo ve abajo, que aparecen las marcas. Fíjense que ahí quedó arriba, no quedó exacto, y ese es uno de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno acá? Es puede mover los puntos. Yo puedo mover los puntos, porque con el zoom, aprovechar el zoom y mover ese punto para que me quede ahí exacto. ¿Ya? Y hago lo mismo, por ejemplo, aíslo por dentro, entonces por el departamento de abajo sería igual. Es bien crítico ahí llegar a la misma dimensión, porque ahí no hace la unión, digamos, automática o tan automática. Entonces ahí tenemos definidos los materiales. El punto crítico va a ver si uno definió bien la geometría, que no le quedaron traslapos y todo. Es ahora uno tiene que dibujar las condiciones de borde. Entonces voy al dibujo acá y le pongo el F10, que es las condiciones de borde. Y ahí si no me dijo nada, significa que las logró poner bien. A veces, como digo, si uno no hace bien las uniones, si les queda traslapado, le dice que hay problemas, si le quedan espacios también le avisa, pero arreglarlo no es fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a la vista sin... Y vamos a definir los materiales. Aquí tenemos el aislante, le vamos a poner que este es hormigón. Este sí es aislante, este es hormigón, es la otra
el otro elemento de hormigón, y aquí tenemos el aislante, ¿no? Y ahora tenemos que definirle las condiciones de borde, ¿ya? También hay bibliotecas de condiciones de borde. Yo aquí definí dos, cómo va a ser el ejercicio. Una condición interior que le puse de 21 grados, uno le pone, hay varias formas de definir las condiciones de borde. La más simple es una temperatura y coeficiente, el coeficiente de transferencia de calor total, convección más radiación. Eh, entonces yo le puse 21 grados, temperatura de confort interior y 8 watts metro cuadrado Kelvin la temperatura. Esa temperatura es del aire interior, ¿ya? Por lo tanto, yo le doy la condición de borde en el aire, no en la superficie. Si yo quisiera dar la condición de borde en la superficie, bueno, dentro de este mismo contexto podría ponerle simplemente un coeficiente de transferencia de calor muy alto, que sería equivalente a poner la condición en la superficie. Y aquí también le vamos a cambiar el color, le vamos a poner, por ejemplo, un color rojo al interior, para ir viendo cuál es la condición de borde en el interior. Vamos a ver la otra condición que voy a ocupar, que es la exterior. Bueno, aquí le puse una temperatura de 3 grados y un coeficiente de transferencia de calor de 20. Vamos a cambiar el color también, para que nos dé la noción de frío. Otros modelos, la verdad es que yo no los he usado, pero son más complejos, hay que entregarle más parámetros. ¿Cierto? Hay otros parámetros, pero yo si no quieren especializarse en el tema con los simplificados suficientes, es similar a lo que hemos hecho en clase. Entonces ahora tenemos que definir las condiciones de borde. Asumimos que esta es la condición de borde exterior. Inicialmente pone todo adiabático, yo le pongo entonces que es en la exterior. Eso sigue siendo adiabático porque se supone que el muro sigue hacia arriba. Estas son las condiciones interiores. Entonces aquí le pongo la interior. Esto sería el piso, que también es interior. Ahí sigue siendo adiabático en el sentido de que el muro, el piso sigue, digamos, hacia el departamento. Esto sería interior y esto sería interior. Entonces ahí están definidas las condiciones de borde. Esta es una condición exterior. Esta es interior. La roja es interior, digamos, y las negras son de adiabático. Todas las uniones entre los materiales evidentemente no son condiciones de borde, son simplemente uniones que se hacen de materiales, digamos, de sólido. Por favor, cualquier duda me consultan. Y ya tenemos todo listo. No hay que hacer nada más para calcular. Y el cálculo es muy simple. Yo aprieto el F9 o aprieto que calcule y va a calcular. Me da un mensaje de que yo podría poner, por ejemplo, cálculos de U, ¿ya? En este caso se usa el concepto del U promedio, cuando no tengo temperaturas definidas, digamos. Pero en este caso vamos a dejarlo así, ¿no? Y ahí hizo el cálculo de todas las temperaturas. Esta es la forma de salida que yo le pedí aquí, son los campos de temperatura. Entonces une todos los puntos en que las temperaturas son iguales. Uno puede ponerle otras opciones, por ejemplo, los vectores de flujo, y ahí muestra los vectores de flujo de calor. Ahí se ve, digamos, cómo, si ustedes se fijan, ahí uno puede ya ver que cuando ponen la aislación por dentro, lo que pasa es que aquí queda un puente térmico, y hay todo un flujo de calor que se va por aquí. El flujo de calor que uno espera
es el de arriba, digamos, donde está aislado, pero aquí hay todo un flujo de calor que se va directamente a través del- de la losa del piso, ¿ya? Entonces, eh, por eso que no es bueno la aislación interior. Después vamos a ver otro ejemplo, si alcanzamos, cómo sería lo correcto. Eh, puede poner también, bueno, la isoterma, la que vimos, la malla de elementos finitos, es una malla muy simple porque es un problema muy simple. Si yo le pidiera, por ejemplo, mejorar entre las opciones, eh, uno le puede poner aquí el error cuando termine la iteración. Entonces tiene un error relativamente alto, por lo tanto es una malla relativamente fina. Si yo le pongo un error menor, por ejemplo, aquí le pongo un error pongámosle el 1%, a complicarlo harto, y aumentémosle las posibilidades de número de iteraciones, bueno, un valor grande. Eh, entonces, al ponerle calcular de nuevo, si ustedes se fíjense abajo, va a ver cómo va el proceso de cálculo. Ustedes ven que está simulando, está calculando los errores, y sigue calculando, hace la estimación del error. Como le pusimos un error muy bajo, seguramente va a quedar una malla muy compleja. Y ahí ven la malla que quedó para que tuviera un error de 1 grado, de 1%. Entonces, en la medida que uno vaya viendo que tiene dificultades con la solución, puede ir modificando eso. Lo otro interesante es ver los infrarrojos, la temperatura, pero en, en dibujo, digamos, como, como dibujos, digamos, como relleno con distintos colores. Aquí yo les recomiendo que suban la resolución en vez de un píxel. Yo trabajo a partir con 3, por ejemplo. Y después ya cuando tengo la solución lista, le pongo un píxel para que quede bonito porque se demora bastante, digamos, en ese proceso. Y aquí le pido que muestre la leyenda de los colores. Entonces ahí me genera todas las temperaturas. Uno puede ver aquí también que muestre, por ejemplo, ¿a dónde era? Que muestre la temperatura en el cursor. Entonces yo le pido esto y me genera un cuadrito aquí donde yo pongo el cursor y va a aparecer qué temperatura tiene. Entonces aquí tenemos la temperatura exterior. Todo eso que se ve feo es porque le puse 2 píxeles, pero al final cuando uno hace el reporte lo dibuja, digamos, bien y queda bonito. Entonces aquí es donde yo les decía que tenemos un flujo de calor. Entonces este es el flujo de calor que debería tener, esa es la temperatura que debería tener por el aislante, pero sin embargo aquí tiene temperaturas mucho más bajas. Tiene temperaturas del orden de 15 grados, 16 grados, tiene todo ese sector frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumentan las pérdidas de calor, como ustedes vieron en los flujos de calor, y además se producen zonas de baja temperatura que provocan hongos, etc. Entonces, aquí vemos que no es una buena opción aislar por dentro. Entonces, lo que sería lógico aquí es probablemente aislar por fuera. Bueno, aquí hay una serie de preferencias y todo. Aquí, como le decía, el error que le pusimos 1%, y hay otras preferencias de unidades, etc.
No sé si, bueno, aquí va a tener que probar, van a tener que bajar el programa, probablemente no se vea muy bien también la resolución, no tengo cómo ampliarlo, digamos, pero métanle mano porque es muy simple de poder usarlo. Entonces, veamos qué pasa si ponemos el aislante exterior, se lo podemos agregar aquí mismo. Vamos a la forma de que nos vea los... Entonces, le voy a agregar un aislante similar por el exterior. Ahí no me quedó exacto, a ver, vamos a tratar de arreglarlo de nuevo. Con el botón derecho hacemos el zoom. Y le podemos desplazar ahí. Vamos a desplazar este nomás porque es difícil a este nivel de zoom desplazar el otro lado. Vamos a tratar de ajustarlo, digamos. Bueno. Ahí quedó más o menos y les borramos la aislación por dentro que teníamos. Y pedimos de nuevo que calcule las condiciones de borde. Y ahí vemos que generó las nuevas condiciones de borde y, por ejemplo, aquí donde está el material generó la condición de borde, aquí generó otra condición de borde distinta. Bueno, y vamos a ponerle de nuevo que esto es el exterior, dijimos. Sigue siendo adiabático. Ahora este es el interior. El espesor es más o menos el mismo que pusimos. Esa, como no había nada, la borró y le pone la condición de borde que es de por defecto adiabática. Y tenemos de nuevo dibujado el problema y podemos resolverlo entonces. Si ustedes se fijan, ya no tenemos esas temperaturas bajas que teníamos aquí. De hecho, tenemos temperaturas más altas. Entonces, el efecto de aislar por fuera lo que hace es ese puente térmico que había, porque si ustedes se fijan, cuando estaba el aislante aquí, este camino del calor no tenía aislación. Entonces, ese puente térmico que se generaba ahí ya no existe y se tiene una muy buena aislación. Digamos. Lo otro que no vimos era que uno puede también ver los flujos de calor. Pero vamos a verlo en colores que es más fácil. Entonces, si se fijan, los flujos de calor son muy bajos y muy constantes. Esos puntos rojos, es más, no es que sean reales en realidad, es un error en el cálculo. No es que yo tenga concentrado ahí un flujo de calor tan grande, pero como generalmente son por áreas pequeñas, eso no afecta al resultado tan importante. Pero es más que nada un problema de cálculo. ¿No? También uno puede seguir refinando, pero a veces si sigue refinando probablemente encuentre más problemas. Veamos qué pasa. Vamos a bajar todavía nunca he trabajado con errores tan bajos. Vamos a ver qué pasa. O a lo mejor si se sube, ya empieza en
Bueno, ahí tenemos la solución. Si ustedes se fijan, se achicaron los puntos donde había problemas. ¿Ah? Y se mejoró el resultado, claramente se mejoró. Ahora, si ya lo queremos ver, ahí tenemos un flujo de calor muy, muy similar, muy estable, muy uniforme. Si ustedes se fijan en las temperaturas, no se notaba eso. Son problemas puntuales del método. Si uno quisiera verlo correctamente, esto lo pone ahí en un píxel, por ejemplo, ya como para verlo en definitiva, como para imprimir y para... Se demora bastante más, pero ya uno generalmente lo hace una vez en un análisis. Y tiene el problema ese que de repente se para y no funciona bien en realidad. Este es uno de los, bueno, como un programa gratuito uno no le puede pedir mucho, digamos, pero bueno, no funcionó. Quizás hay que tener un computador más rápido, no sé. Pero como para problemas simples, si yo no hubiera metido ahí a hurguetear, digamos, en la esquina, probablemente eh, probablemente habría sido más fácil. Fíjense cómo tuvo que refinar la malla en esos puntos, en ese punto que no era tan necesario. Es que todos los métodos no son infalibles, digamos. ¿Eh? Bueno, y ahí tenemos un monito un poco más decente como para hacer el reporte. Se queda pegado, no sé por qué. Bueno, si uno hace un zoom, eh, se achica el mono, también puede... Ahí estoy agrandando. Si achico el mono, como tengo menos píxeles, es también una forma de que lo muestre bien, digamos. Bueno, eh, ahí tienen, después uno puede calcular, como digo, los coeficientes del U, si quiere hacer cálculos ya numéricos de pérdidas de calor, tipo cosas. La gracia de este programa es que complementa lo que vimos en clase. Ustedes ya saben cómo funciona, pero es mucho más fácil de generar, sobre todo geometrías diferentes, y tener pequeñas soluciones, digamos que uno se demora, de repente tiene una duda y se demora 10 minutos en resolverla. Por ejemplo, uno podría decir, eh, ¿qué pasa en las esquinas? Porque las esquinas también generan puentes térmicos en los edificios. Entonces yo podría dibujar rápidamente una esquina aquí. Eh, Vamos a dibujarla sin aislación. Dibujo la esquina, eh, dibujo las condiciones de orden, le doy las condiciones de orden que yo quiero darle. Esta es una esquina de una casa, por ejemplo.
Le voy a cambiar los parámetros aquí para que no se demore tanto en calcularlo. Listo. Ahí tienen entonces el efecto que tiene el borde, la esquina, y nuevamente hay un aumento en la transferencia de calor. Esto es por el dibujo de los píxeles, ¿eh? Pero hay un aumento en la transferencia de calor, baja la temperatura. ¿No es cierto? Aquí lo que debería tener es la temperatura que tengo por acá, que es del orden de 19 grados. Y aquí tengo temperatura del orden de 16 grados. Entonces, esa diferencia de temperatura hace también, por ejemplo, que se produzcan problemas de hongos en las esquinas. También se producen estos problemas, por ejemplo, aquí dijimos que teníamos 16 grados. Si uno pone un mueble, por ejemplo, cerca de una esquina, lo que hace es disminuir el coeficiente de transferencia de calor. Por ejemplo, ¿qué pasa si disminuye uno el coeficiente de transferencia de calor del interior? Le habíamos puesto 8, el efecto de un mueble que impide que el aire circule puede disminuir bastante, podemos ponerle 3, por ejemplo. Y vamos a ver que el efecto del puente térmico en la esquina va a aumentar. Aquí tenemos temperaturas del orden de 13 grados. Por lo tanto, por efecto de tener, o detrás de una cortina, por ejemplo, o detrás de un mueble, se produce ese efecto también. Y baja más la temperatura, y entonces uno puede encontrar hongo en la esquina, detrás de los muebles, detrás de las cortinas, etc. Y eso evidentemente no lo puede hacer uno con la materia teórica que vimos de los puentes, digamos, de la solución teórica, ¿ya? Porque aquí claramente dentro de un sólido ya no es unidimensional. Este es un programa bidimensional también, que es relativamente simple. También hay otros programas tridimensionales que evidentemente son un poco más complejos. Eso es lo que quería mostrarles. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario. Bueno, espero que les haya... No sé si vieron, me da la impresión que pueden que hayan visto muy chico, depende de dónde lo estaban mirando también. Así es que les voy a enviar un link para que bajen el programa, lo instalen y van a ver que es bien intuitivo, ¿sí? Y lo pueden empezar a meter mano, digamos, ¿no? Bien, si no hay nada más entonces, dejamos la clase hasta acá y nos veríamos el día lunes.